sureño y cuerira. Y buena gente, ¿cómo están? Yo espero que se encuentren muy bien. Señores, en esta ocasión nos encontramos con Ildefonso Taylor. Ildefonso Taylor seguramente te estarán preguntando quién es Ildefonso Taylor. Bien, le explico brevemente. Ildefonso Taylor fue uno de los participantes, fue activo, participó en los juegos deportivos aquí en la Universidad Autónoma de Chiriquí. Él tuvo bastantes seguidores en su tiempo, en sus buenos tiempos. Pero bien, para no alargar el video, señores, voy a dejarlo con Ildefonso Taylor para que nos explique brevemente su trayectoria aquí en la Universidad Autónoma de Chiriquí. Y bueno, bien, aquí se encuentra Ildefonso Taylor con todos ustedes. Fue uno de los participantes activos aquí en la Universidad Autónoma de Chiriquí. Está metido en todo. Señores, compartan este video, dale like y vamos a seguir visitando a más personas que formaron parte de este grandioso equipo, bueno, en su tiempo. ¿Qué tal mi gente? ¿Qué tal mi gente? Como dice el colega y compañero Rangel, tuvimos buenos tiempos cuando estábamos prácticamente chiquillos, ya somos tercera edad prácticamente. Cuando éramos estudiantes recién ingresados de la universidad, tuvimos equipazo, talentosos jugadores como Torbe, como Butié, como Toti Galucho, Chigarra, todos esos manes, Romeo Santos, todos esos manes, jugadores talentosos tuvimos en esos tiempos. Y sobre todo tuvimos también un portero que le decían el Chicle. Tuvimos un portero que le decían el Chicle. Ustedes se preguntarán quién es, pueden preguntar, por ahí le dirán. Pero ya en estos tiempos muchos de los talentosos jugadores solamente quedan secuelas, huellas en la Universidad Autónoma de Chiriquí, debido a que ya son padres de familia. Muchos son padres de familia y padres solteros sobre todo. Entonces quiero que les den like, a este video, ya que esto no se ve todo el tiempo. Yo creo que en lo largo de la Universidad Autónoma de Chiriquí, solamente como 2-3 años los MOVE tuvieron una gran participación. Pueden decirlo muchos jugadores que fueron parte también de ese equipo en aquellos entonces, en décadas atrás. Pueden preguntarle, pueden comentar y pueden darle like a este video y se darán cuenta que sí es verdad que tuvimos grandes jugadores, talentosos jugadores. Gracias. Muy bien, esas fueron palabras de Ildefonso Taylor, uno de las figuras principales de Fenucci. Bueno, en su tiempo, cuando tuvo buenos tiempos, allí estuvo Ildefonso Taylor activo en el equipo Fenucci. Bueno, ahora ya estamos. Denle like al video, compartan y vamos a seguir visitando a otros jugadores espléndidos de aquí de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Muchas gracias por ver el video, hasta la próxima. Vamos, que nos vamos.